Bueno, pues muchas gracias antes de empezar a la Fundación, a la organización de estos encuentros, por haber acogido bueno, el trabajo que envié ya en su día, allá por el 2020. Y bueno, quisiera tener también un recuerdo para el profesor Gustavo Bueno, del que tanto hemos aprendido y que desde aquí, desde esta sala y desde este sitio, pues bueno, nos obsequió con tan importantes lecciones y bueno, siempre agradecido, ¿no? Entonces, bueno, pues justificación actual del infanticidio visto desde la ética del materialismo filosófico. Con esto me refiero a que, bueno, en nuestro presente, vamos, en la actualidad existen diversos autores que desde su filosofía moral o desde sus criterios éticos, pues ofrecen o defienden la práctica del infanticidio, ¿no? Justifican como éticamente posible, ¿no? la práctica del infanticidio, no solo referido a bueno, pues a niños que puedan nacer con graves discapacidades o enfermedades próximas a, bueno, pues que les puedan conducir al fallecimiento, vamos, a la muerte, sino en bebés perfectamente viables, ¿no? Y a mi juicio, vamos, yo es lo que voy a exponer aquí, esta justificación del infanticidio descansa en la idea que estos autores tienen de la idea de persona, ¿no? Que manejan estos autores. Digamos que es a partir de las concepciones que tienen sobre la idea de persona las que les lleva a esta justificación del infanticidio. Entonces, bueno, mi exposición va a consistir pues en exponer estas ideas, ¿no? esta idea de persona que manejan estos autores. Principalmente me voy a centrar en la figura de Peter Singer y Engelhardt. Exponer la idea de persona que manejan estos autores y contraponerla críticamente con la idea de persona del materialismo filosófico, ¿no? Críticamente en el sentido, bueno, pues de clasificación, de distinción, de comparación, de discernimiento, para luego pues valorar, digamos, y pronunciarnos sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es la idea de persona que podemos ver en Peter Singer, en Engelhardt, bueno, y otros autores que, digamos, ya siguen la estela principal de estos autores, ¿no? Bueno, pues Peter Singer empieza diferenciando, ¿no? dos sentidos de ser humano, ¿no? Por un lado estaría el uso, ¿no? como especie, ¿no? hombre como un genérico homo, ¿no? homo sapiens, ¿no? Y lo otro sería, ¿no? el otro sentido sería el de persona, ¿no? lo que se entiende por persona. Yo creo que ya es conocida aquí en la escuela, ya se ha hablado de la obra de Peter Singer, ¿no? Sobre todo a propósito de las cuestiones del proyecto Gran Simion y de sus ideas de liberación animal. Entonces, bueno, yo creo que es sabido que para Peter Singer, pues pertenecer a la categoría homo no tiene ninguna relevancia moral, ¿no? Él se pronuncia como que, bueno, pues esto es una situación similar a la de ser racista, ¿no? Pues ser la pertenencia al género homo no te otorga ningún tipo de cualidad ética diferenciada, ¿no? Porque eso sería como poner por delante la raza, ¿no? La raza, y entonces él, pues para su fundamentación ética, para sus criterios, esto no tiene más importancia, ¿no? Bueno, más allá de que sea una persona o de que sea un ser sintiente, y entonces, bueno, ¿no? Desde sus categorías, ¿no? utilitaristas, pues hay que procurar no hacerles daño y este tipo de cuestiones, ¿verdad?
Y luego está el otro uso, que sería el que tradicionalmente se conoce como persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues los conceptos o las ideas, ¿no? los atributos, los predicados que formarían la idea de persona, pues Peter Singer los saca de diversos autores, ¿no? Los obtiene de diversos autores, de Locke, de Tuley, de un teólogo protestante llamado Fletcher. Entonces, hay que decir también que, bueno, Singer y Engelhardt también, y estos autores se atienen a lo que, bueno, en un artículo sobre la idea de persona de Gustavo Bueno del año 53, y también lo he visto en otros autores, se atiene a lo que se llama la vía moderna a la hora de enfocar la construcción de la idea de persona, ¿no? Existiría la vía clásica que haría hincapié pues en la idea de sustancia, ¿no? La idea de sustancia como ser que reside ontológicamente en sí mismo, ¿no? y que tiene una manera de obrar que sería su naturaleza. Entonces, bueno, pues esa es la definición clásica, ¿no? de persona, ¿no? Como sustancia individual, de naturaleza racional, ¿no? Y existiría una vía moderna en la cual, pues bueno, esto de la sustancia ya no queda un poco oscurecido, no se hace alusión a ella, en beneficio de unas determinaciones específicas, unos predicados, un nivel operativo, ¿no? Entonces, bueno, Singer se mantiene en esta tradición, digamos, moderna, él sobre todo a partir de Locke, ¿no? La idea de sustancia en Locke es una cosa que hay que inferir, ¿no? No es desconocida, entonces él como bueno, dentro de su tradición anglosajona, pues es, digamos, la que mantiene, ¿no? Entonces, bueno, pues él parte, pues eso, ¿no? De que la idea de persona se construye, ¿no? Se elabora a partir de unos determinados atributos. Muy influido por el teólogo protestante Fletcher, en un ensayo del año 1975 que se llamaba Indicadores de Humanidad. En este artículo, este teólogo y bioético plantea, bueno, pues unos indicadores de humanidad, y Singer aquí hace un pequeño giro, ¿no? Y entonces lo que son indicadores de humanidad él los transforma en indicadores de ser persona, ¿no? Indicadores de personalidad, ¿no? Y son unos indicadores, bueno, pues tener inteligencia, autoconciencia, sensación de futuro, memoria, comunicación, función neocortical, bueno, y se mantiene ahí en esos indicadores como definitorios de la idea de persona. En Engelhardt, por ejemplo, también mantiene esta tradición, esta vía moderna, pero, por ejemplo, Engelhardt es menos explícito, elabora menos los contenidos que podrían formar parte, o los predicados que servirían para definir la idea de persona, y se mantiene, bueno, la idea de persona que adopta es la de Kant, ¿no? Ser persona es ser un ser autoconsciente, autónomo, y no le da más elaboración, ¿no? Entonces, bueno, este conjunto de predicados o este conjunto de notas es lo que viene a caracterizar la idea de persona en Singer, ¿no? Pues racionalidad, autoconciencia, sentido del futuro y del pasado, capacidad para sentir dolor y placer, capacidad para relacionarse con los demás, para concebirse como una entidad diferenciada. Todo esto dentro de una perspectiva utilitarista que actualiza, ¿no? el utilitarismo clásico con lo que se conoce como el utilitarismo de la preferencia, ¿no? En el que hay que respetar las anticipaciones, los proyectos, las preferencias que hacen, en este caso, solo las personas, porque son las que están en condiciones de hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues para Singer solo los seres, las entidades vivientes que poseen estos atributos son los que merecen la calificación de personas, y son los que, digamos, tienen derecho a una vida ética, a una vida moral. Y entonces, como decía antes, como esto no se corresponde con que pertenezcas a pues no es necesario que tengas que pertenecer al género Homo, pues cualquier ser que posea estos atributos o que posea estas cualidades, pues puede ser considerado persona, ¿no? Y entonces pues es de ahí la cuestión esta de la liberación animal, considerar como personas también a los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta línea, pues Peter Singer rechaza, por ejemplo, que el feto o un recién nacido tenga la calidad o la cualidad de ser persona, porque, bueno,
no está en esta situación, y rechaza también, digamos, el argumento de la potencialidad, ¿no? No considera, ¿no?, que no lo sean en el momento actual, pero que lo vayan a ser, ¿no? Esto para él no es relevante, ¿no? Y una persona potencial no es relevante desde el punto de vista ético, ¿no? En cambio, por ejemplo, para Engelhard sí, ¿no? Para Engelhard ser una persona potencial o un niño que todavía no es persona, pero porque no tiene estas cualidades, no es autónomo, no es autoconsciente, pero lo va a ser, pues digamos que no le otorga la misma fuerza digamos, hacia los demás, la misma fuerza, la misma calidad ética, pero de alguna manera él dice que es una persona en sentido social, ¿no? Que se la puede tratar como una persona en sentido social, aunque tampoco elabora mucho esta noción de persona en sentido social, ¿no? La deja ahí indeterminada, ¿no? Entonces, bueno, pues para Singer un feto o un niño, un recién nacido, no tiene un valor superior a la vida de un animal, ¿no? Pues cita, por ejemplo, si el feto no tiene el mismo derecho a la vida que una persona, parece que el recién nacido tampoco, y la vida del recién nacido tiene menos valor para él que la vida de un cerdo, un perro o un chimpancé para un animal no humano, ¿no? Pues esta es un poco la cuestión, ¿no? Un autor, Tooley, en un trabajo que llamó Aborto e infanticidio, influyó mucho en estas posiciones de Peter Singer, ¿no? Cito de la obra de este autor, un niño en esta etapa de su desarrollo no posee el concepto de yo continuo, estamos en esta idea, ¿no?, de predicados, de cualidades que tiene que tener la idea de persona, y por lo tanto no tiene un serio derecho a la vida. Hay excelentes razones para creer que el infanticidio es moralmente permisible en la mayoría de los casos en que se desea. El problema moral práctico se puede manejar satisfactoriamente eligiendo algún periodo de tiempo, como una semana después del nacimiento, por ejemplo, como intervalo durante el que se permitirá el infanticidio, ¿no? Esta es la posición en la que se movió este autor, y Singer la adopta, ¿no? En este sentido, bueno, pues el nacimiento no marca ninguna línea divisoria moralmente significativa, hay la situación de un menor o la situación de un ser dentro o fuera del útero no debería afectar mucho a que sea malo matarlo, ¿no? afirma Peter Singer, ¿no? Y da igual, bueno, pues que vaya a ser un feto viable, eso no tiene ninguna relevancia para él, ¿no? Entonces, bueno, con Singer quedaría la cosa un poco así. Yo creo que se ve bien la idea de persona que tiene y cómo lo ve, ¿no? Luego hay otros autores que yo creo que siguen la estela de él, ¿no? Tampoco pretendo ser exhaustivo, ¿no? Probablemente haya más, he elegido unos cuantos con los que me he encontrado, pero bueno, seguramente haya otros autores, ¿no? Pues por ejemplo, John Harris, otro también, esto es todo del ámbito anglosajón, un bioticista, filósofo inglés, pues lo mismo, ¿no? La idea de persona se define por la racionalidad y la autoconsciencia, ¿no?, a la que añade la capacidad para valorar su propia existencia, ¿no? Entonces, para él la vida de un individuo transcurre en varias etapas: prepersona, o ser potencial, una persona plena, cuando eres capaz de valorar tu propia existencia, y lo que llama pospersona, ¿no?, que es cuando, a pesar de continuar con vida, bueno, ya no puedes otorgar valor a tu propia existencia, ¿no? Y entonces pues señala que no dañamos a la persona potencial, ¿no?, en el que entraría el niño, un bebé, un recién nacido, pero bueno, le da igual, ¿eh? No dañamos a la persona potencial, sea un óvulo no fertilizado o un recién nacido, ¿no? Bueno, pues le da lo mismo un óvulo que un recién nacido, ¿no? Pues eso, no le dañamos privándole la vida, ¿no? Pues no tiene estas cualidades, pues ya está, ¿no? Otros autores, ¿no?, aquí dos italianos, Guivilini y Francesca Minerva, escribieron un artículo que saltó a la prensa allá por el año 2013, que tuvo, bueno, generó bastante polémica, bastante revuelo, y bueno, y se hizo cargo así
la prensa, ¿no?, en el que es un artículo que, bueno, lo traduzco directamente, es aborto después del nacimiento, ¿por qué debería vivir un bebé? Y entonces, bueno, pues sostienen que el infanticidio, ¿no?, lo mismo, ¿no?, la idea de persona es la misma, ¿no?, un recién nacido no tiene el mismo estatus moral que una persona, y entonces el infanticidio debería ser equiparado al aborto y ser permitido en todos los casos en que éste está permitido, incluso en aquellos supuestos en el que el recién nacido no presente una enfermedad o discapacidad grave. Proponen sustituir el término infanticidio por el de aborto después del nacimiento. Y bueno, encontré aquí también otro autor, un filósofo finlandés, que se hace eco de todas las críticas que generó este artículo polémico de estos dos autores, y llega a la conclusión, bueno, pues que estos autores pues tienen razón, y de alguna manera pues el infanticidio, tal como aparece así caracterizado, pues debería ser, digamos, plausible o es éticamente viable, ¿no? Entonces, bueno, finalizo aquí un poco lo que es la exposición de estos autores, su idea de persona. Yo creo que, bueno, igual falta alguna caracterización, pero yo creo que se entiende por dónde van los tiros, ¿no? Entonces ahora la idea sería contraponer esto a la idea de persona del materialismo filosófico, ¿no? Quisiera señalar que bueno, la idea de persona en la obra de Gustavo Bueno, y bueno, no solo de Gustavo, pues por ejemplo también Álvaro González, y dentro del materialismo filosófico, bueno, pues es una idea no menor, es una idea muy trabajada, muy desarrollada. Pues por ejemplo, ¿no?, yo este verano no la conocía y tuve acceso a un artículo del año 53, del profesor Gustavo Bueno, ¿no?, que es para una construcción de la idea de persona, que bueno, ahí bueno, difiere algo difiere de los tratamientos posteriores, pero ahí aparecen, bueno, pues muchas nociones que se mantienen o de alguna manera se continúan o se reformulan en trabajos posteriores, ¿no? Pues la idea de persona como estructura metafinita, y bueno, ahí aparecen muchas cuestiones que se mantienen, ¿no?, aunque luego son reconstruidas de otra manera. Pues por ejemplo, ¿no?, en el sentido de la vida, en la lección tercera, pues hay una lección entera dedicada a esto, y también es muy importante la idea, vamos, el tratamiento que se hace de la idea de persona en el artículo precisamente donde se responde a, bueno, pues a Singer, ¿no?, que apareció en el Catoblepas, de por qué es absurdo otorgar a los simios la consideración de sujetos de derecho, ¿no? Ahí también aparece una idea que es por la que voy a empezar, ¿no?, que es la cuestión del formato lógico que tiene la idea de persona, ¿no? Y entonces, claro, aquí en este trabajo último que he citado, ¿no?, habría que decir que estos autores, con este entendimiento de la idea de persona como una idea que se construye a base de una serie de predicados, de atributos, de características, que tienen un formato o que tienen una entidad psicoetológica, porque bueno, pues el dolor, la racionalidad, pero bueno, tampoco están muy bien elaboradas. Hay veces que bueno, son nociones un poco vagas, ¿no?, racionalidad, o bueno, anticipación del futuro, pero se mueven en la ambigüedad o bien en una caracterización psicoetológica, neuropsicológica, una cosa así, ¿no? Pero la cuestión es que estos predicados, estas características, es lo que Gustavo Bueno llama ahí como clases autotéticas, ¿no? Serían predicados autotéticos, ¿no?, que se definen de alguna manera como pertenecientes al individuo, de una manera distributiva, ¿no?, en cada uno de los individuos, como algo que pertenece a ellos mismos, como que sale de ellos mismos, que ellos mismos poseen, que se agotan en sí mismos, ¿no? Esa sería la definición, ¿no? Pero Gustavo Bueno ahí señala que existe otra clase que llama como predicados o clases alotéticos, ¿no?, en el que esos
esas características, esos predicados, ya no se agotan en sí mismos, sino que tienen un carácter relacional, ¿no? Bueno, pues con otros términos, con otras nociones, ¿no? Entonces, pone, por ejemplo, dos ejemplos que igual se entiende mejor, ¿no? Pues, por ejemplo, un sistema, Gustavo Bueno cita un sistema gravitatorio, ¿no? Pues un sistema gravitatorio, pues hay que tener en cuenta, bueno, pues las masas, las distancias, ¿no? Y por ejemplo, la idea de masa inercial, ¿no? Pues sería, pues eso, un predicado autotético, ¿no? Pero cuando se compone con otras masas inerciales y en función de la distancia, pues la idea, ¿no? El concepto de sistema gravitatorio, pues tiene otro formato lógico que lo que sería, bueno, pues sencillamente la masa, ¿no? Y pone, por ejemplo, el ejemplo de la dentición, ¿no? La dentición, pues los colmillos, ¿no? de un felino, ¿no? Pues bueno, si se ven como un predicado autotético que sale del material genético del propio organismo y que le brota y tiene su curso epigenético, bueno, pues se agota ahí, pero la cuestión es que cuando se ve en función del nicho ecológico del depredador, que tiene que competir con otros depredadores y está en función bueno, pues de las presas a las que puede acceder para cazar, todo dentro de un sistema, bueno, que tiene su propia teleología interna, pues eso ya no puede ser visto solo como un predicado así, que le brota, ¿no? Autotético, sino que adquiere este otro formato lógico, ¿no? de carácter alotético, ¿no? Entonces, la importancia de esto es que la idea de persona tiene este formato, ¿no? Y entonces señala Gustavo Bueno que el entendimiento del proceso de transformación del individuo en persona está bloqueado lógicamente cuando consideramos a los individuos humanos como términos o elementos de una clase definida por atributos autotéticos. Esto serviría quizá para hacer similitudes, analogías entre el hombre, así considerado de manera genérica, y los animales. Ahí sí podría haber, en cuanto a predicados autotéticos, diferencias, ¿no? Algunas diferencias en calidad, en cantidad, pero ahí sí estarían igualados, o sí habría algún tipo de analogía entre ellos. Pero cuando lo consideramos bajo este otro punto de vista, como concepto clase alotético, ahí hay un bloqueo, no hay manera de pasar de uno a otro, ¿no? Entonces, bueno, esta diferencia me parece bueno, esencial, y clave y para tenerla en cuenta, ¿no? Otra idea, sí, fuerza para caracterizar la idea de persona en el materialismo filosófico es que es una idea de carácter histórico, evolutivo, y de carácter institucional. En el tratamiento que hace en la lección tercera, aquí, bueno, es un tratamiento muy denso y se formula la idea de carácter, o sea, la idea de persona con un carácter evolutivo y un carácter institucional, ¿no? Se señalan criterios para la construcción de la idea de persona, ¿no? Pues como totalidad atributiva y distributiva, como su carácter histórico o ahistórico, como si todas las personas son humanas o hay personas que no son humanas, si todos los hombres son personas o hay hombres que no son personas. Entonces, combinando esos criterios, pues salen 16 ideas de persona, de las cuales también el propio trabajo de Bueno establece los criterios para eliminar, digamos, en nuestro presente ideas que no serían pertinentes, ¿no? Pues por ejemplo, aquellas que no tienen en cuenta los resultados de las ciencias o de las ciencias actuales, o las que no adoptan un carácter, digamos, evolutivo, ¿no? Entonces, al final quedan digamos, como plausibles o como defendibles o como tratables en la idea vamos, en la actualidad 6 ideas de persona, ¿no? Pues idea cósmica, idea supremacista, idea individualista y la idea evolutiva de persona, que señala el propio Gustavo Bueno, que es la más afín al materialismo filosófico, ¿no? Y entonces ahí da unos apuntes, ¿no? De autores, de referencias y para caracterizarlo, ¿no? Entonces,
combinando esto con lo que decía antes, ¿no? La idea de persona como un concepto clase de carácter alotético, ¿no? Gustavo Bueno en ese trabajo señala cuál sería la referencia, el criterio, ¿no? como pertinente para dar paso, ¿no? a esa caracterización, ¿no? de la idea de persona como un concepto clase alotético. Y Gustavo Bueno ahí señala la noción de dominio, ¿no? de dominación, ¿no? Entonces, es a partir de, pues eso, ¿no? de grupos humanos que empiezan a dominar, ya no solo dentro del eje circular, de dominio de unos grupos o de unas clases de hombres por otros, sino también de dominio interespecífico, ¿no? Como de manera evolutiva, pues la idea de persona, pues digamos, en diversos círculos culturales que requieren ya un estado avanzado, ¿no? digamos, de civilización, porque está ligado a ideas ya de civilización, pues es como puede ir evolucionando, cómo puede ir conformándose, cómo puede irse desarrollando, ¿no? Señala Gustavo Bueno, la idea de persona, siempre que la entendamos al margen del sustancialismo tradicional, Gustavo Bueno también, digamos, estaría en esta vía moderna, ¿no? Se nos da siempre desde el punto de vista histórico, en contextos de poder, control o dominación. Solo en el terreno metafísico cabe hablar de libertad al margen del poder. Solo cabe concebir a la persona como sujeto de derechos si existe un poder suficiente para conquistar, recibir, mantener o reivindicar los derechos que constituyen su libertad o su poder. Lo que corrobora la tesis según la cual la persona humana implica multiplicidad de personas y, por lo tanto, multiplicidad de individuos humanos que han logrado transformarse en personas en la medida en que han llegado a ser sujetos de derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea de persona, digamos que vendría a ser, y esto lo señala también Gustavo Bueno, una cosa similar a lo que dio origen a la noción de ciudadanía, ¿no? que ciudadanía romana, pues que al principio pues estaba restringida, ¿no? al romano, ¿no? de la ciudad, y progresivamente pues se va ampliando, ¿no? El proceso de personalización es en resolución un proceso histórico, en virtud de la cual las primeras prefiguraciones de la personalidad, comenzadas en sociedades antiguas relativamente avanzadas, podrán alcanzar la forma de una ampliación sucesiva, cuya naturaleza no es muy distinta del proceso en virtud del cual se amplió el reducido círculo originario de quienes detectaban el derecho personal a la ciudadanía romana en la época de Caracalla, ¿no? Bueno, pues yo creo que queda perfectamente definida la caracterización de la idea de persona como algo histórico, evolutivo, ¿verdad? Y entonces, bueno, habría que decir algo también de su conformación como institución, ¿no? Bueno, pues ayer y hoy ya hemos tenido caracterizaciones en este caso del infanticidio como institución, ya se ha hecho alusión, y yo aquí solo quiero mencionar, ¿no? para lo que me es pertinente, que dentro del trabajo de Gustavo Bueno sobre las instituciones, pues las características que poseen, ¿no? Un carácter normativo derivado de su racionalidad, que comporta su propia finalidad, repetibilidad y quiero poner el acento, su condición axiológica, ¿eh? En este sentido, la persona como institución tiene un valor, precisamente por ser institución. Entonces, bueno, quisiera aterrizar un poco en lo que es la institución, ¿no? La institución de la persona tal como, digamos, se plasma, ¿no? Cómo se va, digamos, viendo ya en situaciones concretas, ¿no? Y yo creo que aquí digamos, el punto de vista adecuado, no por un reduccionismo, digamos, jurídico, ¿no? o sencillamente teniendo en cuenta pues el proceder, no sé, pues del derecho de familia, del Código Civil y todas estas cosas, ¿no? Sino casi como una cuestión, bueno, pues de enfoque o metodológico. Este enfoque así jurídico yo creo que es el más pertinente para entender todas estas nociones, ¿no?
bueno, pues de la idea de persona como concepto alotético, histórico, institucional, que requiere a la sociedad de personas en un estado ya bastante avanzado, ¿no? de la civilización. Entonces yo creo que pues lo que aquí llama Gustavo Bueno, el enfoque jurídico, el frente jurídico, yo creo que es el pertinente para abordar la cuestión. Y vamos, no es que lo diga yo, yo creo que Gustavo Bueno de alguna manera aquí lo deja entrever, Pues por ejemplo señala, así también la ciencia del derecho no define a las personas si no es por los axiomas que definen las relaciones que pueden darse entre ellas, a saber, sus derechos y sus obligaciones recíprocas. La persona será sólo el sujeto de derechos y deberes respecto a otros sujetos con quienes se relaciona, y no una entidad previa a esos derechos y a esos deberes. No introduciremos primero a una persona individual para después dotarla de derechos y deberes, sino que será al dotar al sujeto de derechos y deberes como la constituiremos como persona. Yo creo que este es el enfoque, digamos, adecuado, ¿no? para de alguna manera condensar, ¿no? lo que sirva como catalizador, ¿no? de la idea de persona del materialismo filosófico, ¿no? Y unas páginas más atrás también señala Gustavo Bueno que la tradición del derecho romano, que recibió una influencia decisiva del cristianismo, la perspectiva jurídica es la que abre paso al tratamiento de la persona a la escala más próxima posible a aquella en que estamos planteando el problema filosófico de la persona. Y Gustavo Bueno llama aquí el problema filosófico de la persona, digamos, la coordinación, ¿no? biunívoca, ¿no? la unión hipostática, ¿no? por decirlo en términos clásicos, ¿no? del individuo y la noción de persona, ¿no? Entonces yo creo que digamos que todo esto gravita o se condensa sin querer caer en un reduccionismo, ya digo, a la técnica, al proceder jurídico, pero en el enfoque, en la perspectiva jurídica. Y entonces, bueno, pues habría que decir algo sobre cómo se decanta todo esto en nuestra tradición, ¿no? en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, bueno, no sé si me quedaré corto de tiempo para ir acabando, ¿no? Pero aquí quisiera seguir un trabajo muy interesante que encontré de una autora que escribió un artículo que se llama El nacimiento de la persona. Es un artículo muy interesante, bueno, muy bonito, porque a partir de un cambio legislativo que hubo en el Código Civil, en el que cambia, digamos, la idea que se da de persona, ¿no? o lo que se considera persona pues eso, en el Código Civil. Ya no es nacer con figura humana y que hayan pasado 24 horas con vida, eso ya desapareció. Ahora es nacer con vida y un completo desprendimiento del claustro materno. Con eso uno accede a la personalidad, es considerado persona, ¿no? Entonces, a propósito de este cambio legislativo, bueno, pues hace una exposición de la evolución del concepto de persona en el derecho, ¿no? En el derecho romano, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Bueno, es muy interesante el artículo. Igual si les cuento aquí estas cosas, porque luego también, bueno, voy a ir muy rápido. Señala, bueno, pues eso, ¿no? que la persona o sea, que la idea de hombre no es igual a la idea de persona, porque la idea de persona, bueno, pues en el derecho romano antiguo, pues el que era persona era el pater familias, ¿no? En tanto que fuera libre, romano y bueno, cabeza de familia, ¿no? Y posteriormente se fue ampliando, ¿no? Similar a como citábamos, similar a la noción de ciudadanía, se fue ampliando a hacer coincidir la persona con el hombre libre, con el hombre libre, porque siempre estuvo el asunto de la esclavitud, ¿no? Entonces, en este cambio influyó, bueno, pues el estoicismo, que no me voy a extender, pues yo creo que es conocido, ¿no? Pues todas las personas libres y tal. El propio desarrollo de las instituciones republicanas,
que configuradas a nivel ideológico como el pater familias gobernaba su familia, pues las instituciones gobernaban a Roma, pero claro, entonces el pater familia empezó a ser también objeto de control por parte de las instituciones republicanas, ¿no? Pues por ejemplo la magistratura de la censura, ¿no? Pues podía emitir una nota censoria contra un pater familias pues que no cumplía sus funciones o las cumplía mal, y, pues por ignominia y por calumnias, y entonces el pater familia empezó a perder esas prerrogativas, ¿no? absolutas que tenía, ¿no? La propia extensión de Roma, ¿no? que bueno, dio lugar a confrontación con otros pueblos, otras culturas, y, bueno, y luego el cristianismo, ¿no? Todo esto decantó esa idea, ¿no? de que en el cristianismo, digamos, que condensa todo esto, ¿no? cataliza todas estas ideas previas, ¿no? que la persona se fuera haciendo equivalente o se fuera propagando a cualquier persona libre, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí viene ya toda la discusión de los juristas romanos, ¿no? para la adquisición de la condición de persona, ¿no? Pues nacer de mujer libre, o que en algún momento hubiera sido libre, ¿no? porque podía ser esclava, pero si en algún momento fue libre, pues su hijo era libre. La separación del claustro materno, que se conserva todavía en nuestro ordenamiento, el nacer con vida, ¿no? Y entonces pues aquí estaban las pruebas de viabilidad, ¿no? que había que observar en el bebé, ¿no? con las discusiones entre las escuelas jurídicas. Los proculeyanos ponían el acento en el llanto, en los gritos del bebé, los sabinianos en que hubiera movimiento. El embarazo tenía que ser a término, tenía que ser completo, y la importancia de la figura humana, tenía que tener figura humana. Y entonces, bueno, pues en la antigüedad, vamos, en una etapa posterior del derecho romano, bueno, pues cuando nacía un portento, un monstruo, pues aquello se consideraba, bueno, pues que se había, digamos, roto el pacto con los dioses, ¿no? Y entonces pues el sacrificio del bebé era una especie de expiación, ¿no? Se conservó la idea esta de conservar la figura humana, pero ya no, digamos, con estas prerrogativas religiosas, sino con criterios, y aquí está también la racionalidad de la institución, ¿no? Con criterios médicos, pues los juristas tenían que consultar a Hipócrates, ¿no? Y entonces aquí había las discusiones, ¿no? de la figura humana, ¿no? y de la forma humana que había que conservar para poder llevar una vida, digamos, canónica, acorde a la sociedad romana, ¿no? Y entonces, bueno, pues qué defectos se consideraban incompatibles, ¿no? con esa vida, digamos, normalizada, ¿no? dentro de la sociedad romana, ¿no? Y entonces, bueno, pues discutían, ¿no? Ulpiano, por ejemplo, pues era más benevolente, ¿no? Y entonces, bueno, había defectos que no impidían, ¿no? defectos orgánicos o lo que ellos llamaban espirituales, ¿no? como una especie de intuición de algún tipo de retraso, de discapacidad mental, ¿no? que si no impedían, ¿no? que si se consideraban que no impedían esa vida humana ordinaria, pues no pasaba nada. Pero, por ejemplo, el jurista Paulo daba mucha importancia a que los defectos no estuvieran en el rostro, en la cabeza, ¿no? que esos eran más inhabilitantes, ¿no? para tener esa figura humana canónica, ¿vale? Bueno, no me extiendo más, todo esto se conservó en el derecho romano, en el derecho español, por ejemplo, que se juntó con el derecho germánico, ¿no? El derecho germánico establecía que tenían que pasar unos días después del nacimiento para poder ser considerado persona, ¿no? Y es lo que luego recogió nuestro ordenamiento anterior, ¿no? que tenían que pasar 24 horas, ¿no? Esto viene de la tradición germánica, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto se fue elaborando, ¿no? Pues, por ejemplo, en el fuero juzgo tenían que pasar 10 días y luego apareció el derecho canónico, entonces había que bautizar al bebé y, bueno, y tenía que nacer de matrimonio legítimo. Estaba el fuero real, ¿no? que bueno, aquí quitaba el requisito de que tenían que pasar X días para ser considerado persona, pero bueno, estaba el requisito del bautizo. Entonces, como te bautizan unos días después de nacer, pues de manera indirecta pues ya estaba este requisito conservado, ¿no? En las 7 partidas vuelve al derecho romano, entonces esta prueba de que tenían que pasar unos cuantos días pues desaparece. O no se hace mención a ella, y bueno, y todo esto se unifica porque luego estaban los fueros municipales, y los fueros municipales pues había mucha discrepancia entre ellos, y
y las leyes de Toro, ¿no?, vinieron a unificar estos criterios, ¿no?, vinieron a unificar estos criterios y que prácticamente pervivieron hasta la actualidad, ¿no?, prácticamente pervivieron luego ya en el Código Civil y pervivieron, bueno, pues hasta la actualidad y hasta esta última reforma que se hizo, pues eso, yo creo que en el 2013, una cosa así, en el que el artículo 13 del Código Civil señala que nacimiento con vida, o sea, que se adquiere la personalidad, ¿no?, la cualidad de ser persona con un nacimiento con vida, con desprendimiento del seno materno, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión. Esto no se acaba aquí porque, bueno, y si hay alguien que controla aquí de derecho y de derecho familia y Código Civil, bueno, pues me puede matizar, ¿no? Pero con la personalidad así en el Código Civil, ¿no?, se adquiere lo que se llama la capacidad jurídica, que es que lo definen como la aptitud para ser sujeto de derechos y deberes, ¿eh? Pues ya eres beneficiario de un testamento, heredero a la corona, o te abren una cuenta, o te haces socio del Sporting, ¿no?, lo que sea, ¿no? Ya tienes aptitud jurídica. Entonces, la aptitud jurídica, la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento, con vida, desprendido y tal. Pero la cosa no acaba aquí, porque luego está lo que se llama la capacidad de obrar. Y la capacidad de obrar ya no se define pues, por haber nacido o por la personalidad, sino que se define por la capacidad natural. Y la capacidad natural, digamos, que ya tiene que ver pues con la madurez, con que no haya defectos físicos, con que no haya enfermedades. Entonces, la capacidad de obrar plena se adquiere pues dejando pasar el tiempo hasta los 18 años, ¿no?, el que te haces mayor y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, luego hay límites, ¿no?, en función de situaciones de discapacidad. Entonces, digamos que todo esto es lo que conforma la institución, ¿no?, de ser persona, donde yo creo que es donde aterriza, ¿no?, todas estas nociones de institución, entrar en una sociedad de personas como concepto alotético y todo esto. Y todo esto me sirve para llegar al punto final de caracterizar o de criticar la idea de persona de estos autores, ¿no?, de Peter Singer y estos. Bueno, no voy tan mal. Que es, bueno, que claro, toda esta importancia del nacimiento con vida y las pruebas de viabilidad y todo esto, claro, esto no lo podemos considerar como una cosa gratuita, esto no lo podemos considerar así como que no tiene ninguna importancia, porque yo creo que aquí lo que esto está señalando, y yo creo que es lo que hay que defender, ¿no?, es que el nacimiento, digamos, marca un hito ético que es insoslayable, tiene una relevancia ética que no se puede pasar por alto. Entonces, estas equiparaciones entre el feto y el recién nacido, y entre el aborto y el infanticidio, pues claro, todo esto se lo saltan, ¿no? Y yo creo que esto no se puede, no se puede pasar por alto. Yo creo que bueno, pues eso, ¿no?, que toda esta tradición, ¿no?, lo que está apuntando, lo que está justificando, lo que presupone es que, bueno, pues eso, ¿no?, que el nacimiento marca un estatus ontológico con un añadido valorativo y axiológico, ¿no?, que es relevante, y es relevante conservar, ¿no?, es relevante defender. Porque, bueno, claro, con el nacimiento lo que nos encontramos, por decirlo así, es que pasamos de lo que es una relación pues dentro del útero, ¿no?, en el estado, digamos, de embrión o de feto, pasamos de una relación sinalógica, por continuidad, entre un organismo y otro, entre la madre y el bebé, a una relación que es sinecoide, que tal como se define, se lo recuerdo, característica de un término con un conjunto de términos cuando debe ir vinculada necesariamente, pero alternativamente, a uno o a varios de los términos del conjunto, pero no a ninguno de sus términos en particular, por lo cual la conexión con el término se hace dependiente. No se hace dependiente, sino libre respecto de un término dado, aunque dependa del conjunto. Yo creo que esto es
la situación que sucede una vez que se produce el nacimiento, ¿no? Sin perjuicio, ¿no?, de, bueno, lógicamente los padres tienen, bueno, pues una prioridad, tienen una relación también causal, bueno, a través de la reproducción, con el hijo, pero ya no se depende de una única persona a la que se está vinculada, sino que se depende de un grupo social. Y aquí estamos diciendo que precisamente la característica de las personas se adquiere por institución, por reconocimiento social, y no de una manera vaga, sino de una manera, digamos, fuerte, porque no es como estamos diciendo, que la cualidad de persona no es algo que le brote a uno o que le aparezca a uno en un momento dado de poseer tales o cuales características, sino que es un reconocimiento. Entonces esta cuestión del nacimiento, que ya no tengas que depender de una única persona, pues tiene su relevancia, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no?, ahondando en lo mismo, ¿no?, Gustavo Bueno, en la lectura esta dedicada a los derechos humanos, ¿no?, antes de pasar a analizar lo que es la Declaración de Derechos Humanos en particular, señala, ¿no?, el fundamento material de los derechos humanos podría ponerse en esa misma individualidad del sujeto corpóreo, en tanto ella misma es universal distributiva y además trascendental. Diríamos también que el fundamento formal de los llamados derechos humanos residiría en la misma realidad social, virtualmente universal también por propagación, que constituye a esos individuos como tales personas. La individualidad orgánica, en tanto que fundamento material, no constituirá por sí misma un derecho, sino ante todo una fuerza, un impulso biológico, que solo... O sea, que solo adquiere su fundamento formal en esa sociedad de personas que reconoce a esa individualidad como digna de valor, como digna de derechos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no?, el nacimiento yo creo que aquí marca un estatus diferenciado con respecto a las cuestiones éticas y deberes y obligaciones y que no se puede pasar por alto como hacen estos autores, ¿vale? Entonces, bueno, voy concluyendo, espero que me haya explicado. Yo creo que entonces, bueno, pues partiendo de este hito del nacimiento con vida, con todas estas nociones que he explicado, yo creo que, como señala Gustavo Bueno, ¿no?, la condición de persona la adquieren los individuos humanos por institución, y con esto ya termino, y hace una advertencia. Los individuos humanos deben saber en todo momento que así como no pueden perder la condición humana más que por la muerte, pueden perder en todo o en parte su condición de personas por mucho derecho natural o divino que crean tener. Bueno, yo voy a interpretar esto, cuestión aparte, ¿no?, y ahí no puedo entrar, ¿no?, pues todas estas discusiones con respecto a las situaciones de despersonalización, ¿no?, pues ante enfermedades, ante pues el tema este de los que se comentó ayer también, ¿no?, de crímenes horrendos, estos procesos de despersonalización antes de la muerte, ¿no?, de la individualidad orgánica, ¿no? Pero yo esto lo voy a interpretar, estas palabras de Bueno, como una de las maneras de perder la condición de persona es precisamente por la transmutación de sus valores, porque cambie, digamos, su estatus, su racionalidad actual, su finalidad, su valor axiológico, ¿no?, que yo creo que es lo que pasaría en el caso de estos autores, ¿no?, de Singer, Engelhardt y todas estas personas o estos autores que he nombrado, ¿no? Yo creo que aquí se está produciendo un proceso de degeneración de la idea de persona tal como la entendemos, tal como la manejamos y tal como la concebimos a nivel, como la conocemos ahora a nivel histórico, ¿no?, a nivel cultural nuestro, ¿no? Un doble proceso de degeneración, primero de persona como concepto clase alotético a concepto clase autotético, ¿no? Y esto lleva aparejado, ¿no?,
el pasar de una ética antrópica, ¿no?, que es donde la sitúa el materialismo filosófico, ¿no?, sin perjuicio de reconocer analogías, ¿no?, con las especies animales, ¿no?, pero es una ética antrópica, y aquí pasaríamos pues a lo que señala Singer, ¿no?, y lo que están defendiendo, ¿no?, bueno, pues el antiespecismo, ¿no?, y los derechos de los animales y la liberación animal y todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de transmutar la institución de la persona tal como la conocemos ahora a esto, ¿no?, a estas ideas de estos autores, pues nos encontraríamos con un tipo de sociedad bastante distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Bueno, pues donde el aborto de un niño, pues, o el infanticidio de un niño, perdón, pues sería ahí plausible, y los derechos de los animales y todas estas cosas, con los cambios que implicarían, ¿eh? Por ejemplo, ahora en un juzgado hay para los asuntos de familia y otros asuntos, pero vamos, para los asuntos de familia pues hay un equipo psicosocial que está formado por un psicólogo y una trabajadora social, que cuando hay divorcios o temas de familia, pues valoran la situación familiar, ¿no?, trabajan con los padres, con los niños, valoran ahí que situaciones de vinculación, de problemas. Pues si damos paso a este tipo de seres personales que ya no son antrópicos, ¿no?, pues igual había que añadir, no sé, la figura de un etólogo o un primatólogo, ¿no?, que tuviera que valorar allí, pues no sé, a la mascota, ¿no?, con quién estaba más vinculado o menos, ¿no? Entonces, bueno, concluyo. La discusión esta en torno a esto del infanticidio, tal como lo proponen estos autores, yo creo que de momento se mantiene en ámbitos, digamos, académicos o de, bueno, no sé, universitarios, de expertos, de vez en cuando saltan a la prensa, ¿no?, pero digamos que a día de hoy todavía no está articulado a nivel de propuestas de grupos sociales o políticos con relevancia, ¿no?, para incidir en la legislación, a diferencia de otros temas que estos autores manejan, bueno, pues como han comentado, ¿no?, lo de la liberación animal y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco cabe descartarlo que este tipo de cuestiones, pues en cualquier momento, pues puedan plantearse. Así que bueno, pues nada, muchas gracias. Pues enhorabuena, Agustín, por la exposición, que me ha parecido muy rica, con muchísimos materiales y algunas cuestiones pues muy interesantes. Lo que yo sí que te quisiera plantear pues es una pequeña cuestión, ¿no?, una pequeña objeción. Nos has expuesto, pues, a la hora de tocar el tema del infanticidio, la idea de persona que manejan autores como Singer, Engelhardt, Tuley y luego pues Giubilini y Minerva, ¿no? Y has contrapuesto esa idea de persona que estos autores manejan, ¿no?, básicamente pues como la persona sería una especie de ser sintiente, consciente, ¿no?, con la idea de persona del materialismo filosófico. Claro, yo el problema que le veo es que, por así decir, la oposición desde la biótica materialista al infanticidio no tiene tanto que ver con la idea de persona, como si nosotros estuviéramos, por así decir, corriendo el origen de la idea de persona al nacimiento, cuando pues un feto, un embrión no es persona, y un recién nacido pues sería en todo caso una persona épsilon, que estaría en vías de constituirse como persona, sino que a mí me parece que el acento hay que ponerlo en que la biótica materialista no se centra en la persona, sino en el individuo corpóreo. Entonces yo creo que aquí hay que recurrir más que a la idea de persona, a la idea de individuo. Y entonces nuestra confrontación con el infanticidio tendría que ver con que, frente a estos autores cuya bioética está centrada en la persona, nosotros planteamos una biótica que está centrada en la individualidad corpórea, en la idea de individuo, sin perjuicio, obviamente, claro, de que la idea de persona pues se puede disociar, pero no se puede separar de la idea de individuo. Entonces era un poco pues plantearte que a lo mejor la contraposición va más por la distinción persona-individuo que por la idea de persona de Singer y tal a la del materialismo filosófico. Sí, vamos, yo creo que esa es una cuestión que está ahí abierta, ¿no?, lo de la constitución de la individualidad corpórea, pero bueno,
yo creo que eso ya también nos mete en otras discusiones, en otros problemas, porque entonces, claro, en cuanto tenemos la individualidad corpórea conformada, pues lógicamente ya viene automáticamente la condena del aborto y por extensión la condena del infanticidio, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí con respecto a la cuestión del aborto y de la individualidad corpórea cuando se conforma o no, bueno, pues esto ya se discutió aquí, ¿no? con la polémica, ¿no? Con Álvaro González y Gustavo Bueno, ¿no? y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, yo creo que esto sí es un tema que está ahí abierto, pero yo es que, claro, quería poner el acento sobre todo en la idea de persona, efectivamente, ¿no? Para señalar que no es lo mismo un feto que un recién nacido, que no es lo mismo, digamos, que el estatus ontológico y ético, yo creo que cambia, ¿no? Sin perjuicio de que eso que señales, pues, está ahí, es una cuestión que está ahí y también puede servir, efectivamente, ¿no? para contraponer a estos autores, ¿no? Sí, sí. Entonces, abundando en lo que acaba de apuntar Carlos Madrid, ¿acaso sugerir que esta contraposición que has hecho entre la idea de persona de Singer y del materialismo filosófico, pues acaso sugerir que incorpores a tus trabajos otro de los trabajos de don Gustavo que es fundamental, y es el teleologismo orgánico? En función de él, pues naturalmente la tesis de Carlos Madrid queda completamente... No solamente es una atrocidad el infanticidio, también el aborto, acabar con los embriones o acabar con los fetos. Bueno, esta es la doctrina fundamental, ¿verdad? Y entonces, por así decirlo, este texto de don Gustavo, a mi juicio, es absolutamente... obligado, ¿no? Absolutamente necesario, con independencia de que los tratamientos que tú nos has brindado aquí de tipo jurídico, histórico, sean preciosos, importantes, ¿no? A partir del nacimiento, pero es que está la concepción, claro, y eso no se puede olvidar, ¿verdad? Si se me permite ahora, claro, porque hay que atizar a este Peter Singer. Yo recuerdo que lo atizábamos de verdad por ahí por la década de los 70 ya, cuando él publica, es que lo has citado tú, no he podido resistirme, porque es que tengo recientes aquellas, Animal Liberation, por ahí por el año 74 o así, y defendía tesis tan peregrinas, como que los derechos de los animales, pues había que fundamentarlos, tú lo has dicho de alguna manera, en el utilitarismo, en el hedonismo, la idea de placer, porque ecualizaba a los seres humanos y a los animales, porque todos nosotros tenemos la capacidad de disfrutar, el asunto del disfrute, el placer, y entonces ¿cómo vas a acabar tú con los animales que también disfrutan? Y entonces pues el placer es un valor pues global, universal, y entonces en función de eso pues es acabar con la... bueno, es una cosa completamente peregrina, como lo has dicho, pues no... Y luego ya finalmente no me resisto la idea de traer aquí a colación, porque no me dio tiempo ayer, ¿verdad?, a poner sobre la mesa pues podríamos decir la correspondencia entre estos energúmenos, pues no hay que decir otra cosa, a mí me lo parece, ¿verdad? Y otro energúmeno de primera, que es Kant, porque en la metafísica de las costumbres él también justifica el infanticidio, y lo hace además de una manera completamente, hipócrita, absolutamente hipócrita, porque ¿de qué infanticidio habla él? De aquellos niños que nacen fuera del matrimonio. Es una cosa terrible, es de un positivismo moral. Las leyes del matrimonio dicen que todo niño, y es que lo dice de una manera tan grosera. Yo le remito a ustedes a ese capítulo, ¿verdad?, donde él justifica esto y dice, igual que el niño viene de contrabando, pues a esta mujer que acabe con su
el niño que no ha nacido en el matrimonio, pues se la puede perdonar. Bueno, esto, en fin, es infanticidio, otra variante que enlaza, por así decirlo, el señor Kant pues tiene unos seguidores igual de energúmenos que él.